En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. El tema de Colpensiones, queridos amigos, no solamente es grave por el tema en sí mismo, que es muy grave, es muy delicado, sino por el antecedente. En la reforma pensional quieren llevarse todo el dinero para Colpensiones, para manejarlo como. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Qué alegría, qué honor como poderlo saludar a usted y conversar con los amigos de la hora de la verdad. Usted sabe que esta siempre será su casa, Paloma. Bueno, una de las grandes senadoras que tiene la República está haciendo un debate muy interesante sobre lo que pasa en Colpensiones. ¿Qué es ello y qué antecedente tan importante pudiera tener el empeño del presidente de la República de llevar todo el dinero de las pensiones a Colpensiones? Háblenos del tema, senadora. Pues, doctor Londoño, lo primero que hay que decir es que esto tiene una relevancia muy significativa para el debate pensional que se está dando en el país. Porque lo que pretende el presidente Petro es que todas las cotizaciones de los colombianos, hasta 3 salarios mínimos, que equivalen más o menos al 80% de los recursos del sistema, eh, las tenga Colpensiones. Eso tiene varias implicaciones. La primera es que los colombianos perdemos la libertad de decidir quién administra nuestro ahorro pensional, pero tal vez la más relevante y más grave es la pregunta en torno a cómo es que va a manejar el Estado los recursos que recibe de los colombianos. Y hemos venido haciendo seguimiento a algunos asuntos bajo la administración Petro de Colpensiones y salta a la vista la politiquería, la falta de compromiso que hay para defender esos recursos. Y yo he hecho análisis sobre dos grandes contratos. El primero, los de los call center, que son, o contact center, que son pues básicamente la empresa que se contrata para que llame, para que le entregue información a las personas, para que le cuenten qué va, o cuando usted llama le pueda dar respuesta en qué van sus trámites. Y el segundo es lo que se ha llamado los misionales, que son las contrataciones que se hacen para reemplazar funcionarios o para tener unos funcionarios adicionales para tareas específicas que estén pendientes en la entidad. El primero, doctor Londoño, hablemos del call center, que lo que muestra es unos sobrecostos espeluznantes. Imagínense que en el 2020 se había hecho un contrato para este propósito, es decir, el call center, que tenía 3 componentes, pero el call center en sí mismo valía 25.000 millones. En el 2023, Colpensiones decide hacer una nueva licitación para sacar ese exclusivo componente del contact center o el call center. Y resulta que terminan abriendo una licitación por 72.000 millones, doctor Londoño. Entonces uno se pregunta, ¿cómo de 25.000 vamos a pasar a 72.000? Y eso tiene un agravante, pues que evidentemente era tan cara la licitación que estaban abriendo, que terminan los proponentes presentándose, pero por 65.000 millones, es decir, casi 10.000 millones menos. Pero, y esto es lo interesante, Colpensiones pretende decirnos que eso es un ahorro que logró Colpensiones, que nada tiene que ver. Una cosa es que usted esté dispuesto a pagar 75.000 millones por un servicio y que el proveedor se lo dé a usted en 65.000, y otra muy distinta, que usted haya logrado un ahorro. Entonces, usted me dirá, doctor Londoño, pero ¿cómo de un contrato que nos costó 25.000 millones pasamos a uno de 65.000? Estamos hablando de que son 40.000 millones adicionales, es decir, estamos hablando de un incremento del 150% de lo que nos había costado. Pero esto tiene sus bemoles. La entidad, doctor Londoño, el comité de contratación de la entidad, al hacer el análisis de los proponentes para la licitación que está abierta por 72.000 millones,
dice que no cumplen, que no hay ningún proponente que esté cumpliendo con los pliegos de peticiones, que entre otras cosas lo que incluían es que las empresas tenían que tener, digamos, cumplir con los requisitos todas, así estuvieran en uniones temporales, porque a veces una se va y otra se queda y termina ganándosele una persona pues que no pudiera cumplir. Entonces la entidad dice las empresas no cumplen y salen los documentos de la entidad diciendo hay que declarar desierto. Pues ni cortos ni perezosos, en Colpensiones dicen no, ¿cómo vamos a hacer eso? Ni más faltaba. Vamos a contratar una empresa de abogados externa que en unos pocos días pueda sacar un concepto diciendo que sí cumplen. Y así, dicho y hecho, se contrata la empresa de abogados que rápidamente dice que los contratistas sí cumplen y se adjudica al de los módicos 65.000 millones. Y después usted mira el proceso de los misionales, que como decía, es básicamente la nómina paralela de Colpensiones, con la gente que se contrata para suplir necesidades que hubiera dentro de la entidad. Pues normalmente se contratan 300, 500, 400. Pues cerramos el año 2023 con 900. Y eso preocupa, porque habla de que se contrataron el doble de personas en provisionalidad. Y no es que esté Colpensiones viviendo un episodio diferenciado o que es que necesitará más personas porque hubo algo en este momento. No, es lo mismo de siempre, pero todos estos cargos sirven para darle gusto a los congresistas, que les gusta mucho que nombren gente que no tiene que trabajar. Que no tiene que trabajar, pero que vale un dineral. Y senadora, Ah, claro. se nos escapa un tema muy importante. Uno corrige las cosas que están mal y trata de mejorar las que se pueden mejorar. La función de los fondos de pensiones ha sido brillantísima. Independientemente de quiénes sean los dueños y de cómo se manejen, los resultados son sorprendentes, son maravillosos. Y ahí está nuestro dinerito. El dinerito de los viejos y el dinerito de los jóvenes, todo está ahí manejado impecablemente. ¿Qué dice Colpensiones? ¿Qué dice el gobierno nacional sobre ese hecho? Los fondos de pensiones han sido maravillosos en el manejo de los recursos del público, ¿o no? ¿O tienen alguna queja? Así es, doctor Londoño. No, mire, yo termino diciéndole lo siguiente sobre los misionales. Es que imagínese que esos contratos de misionales nos habían costado 31.000 millones. Entonces, Dusan dice, sí, pero el mío en el 2023 duró, costó solamente 51.000. Entonces dicen, el incremento fue de 20.000 millones. Sí, la diferencia grande es que el contrato de 31.000 millones era por 12 meses y el de 50.000 es por 6. De manera que aquí estamos hablando que si lo vuelven a hacer el contratico de 6 meses, vamos a hablar de 102.000 millones frente a los 31.000, es decir, un incremento de 70.000 millones de pesos adicionales. Y usted tiene toda la razón. Aquí, ¿cuál es la preocupación que hay? El gobierno dice es que necesitamos darle pensiones a los ancianos pobres de este país. Y nadie se opone a esto. Hay que recordar que el creador del subsidio del adulto mayor fue el presidente Uribe. Ni más faltaba que nos íbamos a poner. De hecho, el partido ha sacado varias reformas en las que indicamos que el ingreso para el anciano debe ser por encima de la pobreza extrema y ojalá de los límites de pobreza. Entonces, estamos trabajando en eso hace muchos años. ¿Qué es lo que nos propone el gobierno Petro? Que paguemos los mismos subsidios, pero que lo hagamos no de cuenta del presupuesto general de la nación, sino utilizando para eso las pensiones y el ahorro pensional que hay. Y por supuesto, doctor Londoño, cualquiera que me oiga dirá, y en el 2070, cuando se acabe la plata, porque se la han gastado toda, ¿quién va a poner la plata a las pensiones? Y por supuesto no hay respuesta. Van a tener que hacer una nueva reforma tributaria, una nueva reforma laboral. Y lo que uno no entiende es si el 2070 está aquí al lado, ¿para qué nos vamos a meter en una reforma que va a dejar hueco en vez de buscar una reforma estructural que nos ayude a sacar adelante?
Y sobre los fondos yo le diría lo siguiente. ¿Por qué los fondos han sido muy buenos? Primero, porque han impedido que el gobierno haga politiquería con esa plata. Una de las grandes preocupaciones es cómo se va a manejar la plata que llegará al fondo de pensiones público. Aquí estamos viendo cómo dilapidan y dilapidan plata, como decía yo, más de 100.000 millones en sobrecostos. Pero sobre todo, ¿qué va a pasar cuando la plata falte? Los fondos han sido muy disciplinados con el ahorro pensional de los colombianos. Han rendido en unas cifras por encima del 7, el 8, incluso el 10%, han dado un muy buen resultado, pero además han permitido financiar un sistema económico como el colombiano, porque los fondos han servido para invertir en asuntos que han sido cruciales, vías, puentes, infraestructura, colegios, y eso pues se perdería de la noche a la mañana, porque la plata de los fondos no pasarían a ser un ahorro que se invierte en las obras de infraestructura de los colombianos, sino un ahorro que se invierte en la politiquería del gobierno. Creo que ahí tenemos una cosa sumamente grave. Y hay que decir también que toda la infraestructura de este país, la gran infraestructura, ha logrado hacerse porque ha contado con la financiación inicial de esos fondos de pensiones, que nos han permitido que las empresas tengan recursos y que teniendo esos recursos puedan apalancar recursos del exterior para terminar nuestras dobles calzadas, para que podamos tener las vías necesarias para la competitividad del país. Los fondos han sido cruciales en ese fenómeno, como han sido cruciales en la defensa del ahorro pensional de los colombianos. Bueno, entonces ante esto nos tenemos que preguntar, senadora Paloma Valencia, ¿en qué va su denuncia y en qué va su debate? Porque esto no puede quedar simplemente en que usted le diga a los colombianos lo que les está diciendo, que es sencillamente dramático. Los sobrecostos en Colpensiones lo sobrecogen a uno. Colpensiones está dirigido por un personaje que fue parlamentario mucho tiempo y del que no tenemos ninguna noticia que haya manejado ninguna otra cosa en la vida manejando centenares de miles de millones de pesos, ¿no? Como lo que pasa con la señora Sarabia, como lo que pasa con tantos funcionarios públicos en este gobierno. Pero ¿qué está sucediendo con su denuncia? ¿Para dónde va este debate? ¿Qué porvenir tiene esto para impedir semejante monstruosidad? Que Colpensiones, que está manejando tan mal el dinero de los colombianos, lo pase a manejar todo, porque de hecho desaparecen los fondos de pensiones. ¿En qué va su debate? Pues, doctor Londoño, nosotros recibimos un comunicado de la Procuraduría General de la Nación pidiéndonos una ampliación de la información que estábamos suministrando y, por supuesto, hicimos llegar toda esta denuncia con toda la documentación. Esto se basa en derechos de petición que hemos venido haciendo para que Colpensiones no los contestara. Esa información, todas las respuestas fueron enviadas a la Procuraduría. Pero lo segundo, doctor Londoño, este debate hay que darlo en este contexto porque estamos a puertas de la discusión de la reforma pensional. Es el primer proyecto que hay en el Senado de la República y por supuesto hay una preocupación muy grande. Si se acepta que los fondos de pensiones desaparezcan, que significa que el Estado maneje hasta 3 salarios mínimos y entonces haya un fondo que maneje de 3 para allá, pues se mueren los fondos, porque ese es el 80% de los recursos del sistema. Si se acepta que el gobierno tenga un fondo donde él pueda hacer las inversiones, y no son inversiones ni serias en la bolsa, sino simplemente que pueden sacar plata para gastar pagando pensiones o subsidios, pues simplemente nos vamos a quedar sin ahorro pensional y sin posibilidades de que el colombiano pueda tener una vejez digna. Pero finalmente también, doctor Londoño, que hay un tema bien importante. Decía, el primero es hasta cuántos salarios puede manejar Colpensiones. La opinión de los expertos es que ese primer pilar, el pilar solidario, no puede exceder un salario mínimo. Y lo segundo, que ese salario mínimo que entraría en Colpensiones, pues no puede ser dilapidado y gastado, sino que tiene que ser invertido para que genere unos rendimientos y le permita
a los colombianos tener la certeza de que sus recursos van a estar ahí. Y finalmente, imagínense lo que puede ser que haya una caja con un ponqué y encima otro, y estemos dilapidando. Porque, doctor Londoño, finalmente lo que puede pasar es lo siguiente. Usted recibe el ahorro pensional de todos los colombianos, o por lo menos en una proporción. Y hoy los subsidios para los ancianos más pobres terminan pagándose del presupuesto general de la nación. Esto lo que permitiría es que usted pueda pagar los subsidios para el adulto mayor del ahorro pensional. Y por supuesto, doctor Londoño, usted me dirá, ¿y la plata que se libera del presupuesto general, qué se hace? Esa es la caja que recibiría el gobierno, que empezaría a gastarse el ahorro personal de los colombianos y libera del presupuesto general de la nación unos recursos que se puede gastar. Ahí es donde nosotros encontramos el boquete de donde se puede perder todos los recursos de los colombianos. Como mucha gente ignora todos estos temas, qué importante sería que en su debate fuera muy cuidadosa, senadora, se lo sugerimos, en la diferencia entre el gasto y la inversión. Son dos nociones aparentemente similares y radicalmente distintas y distantes. El dinero del gasto no regresa, el gasto es gasto, el gasto mantiene, el gasto se hace y se hace de una vez. La inversión es esencialmente reproductiva, que es lo que hacen los fondos de pensiones. Invertir para que haya más dinero. Colpensiones gasta y lo que se gastó no vuelve nunca. Y esa es la plata de los colombianos, la plata de los pensionados y de los que están trabajando para las pensiones. Es que no hay que olvidar. Aquí se habla de pensiones y se piensa en la gente que ya se pensionó y los que se van a pensionar todos los días más, porque es un país que crece y un país que crece en edad y que se envejece. Senadora Paloma Valencia, vamos a seguir muy atentamente su debate y vamos a estar siempre listos a que usted le pueda decir a los colombianos la verdad dramática sobre lo que puede pasar con su dinero en las pensiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, senadora. No, muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, por darme esta oportunidad de contarle a los oyentes de la hora de la verdad lo que está pasando con pensiones, lo que puede pasar con los dineros de las pensiones de todos los colombianos y el enorme hueco que nos pueden estar creando, que futuras generaciones tendrían que salir a pagar para que los colombianos tengamos pensión en el futuro. Un feliz día a todos. Las pensiones, señores, no solamente atañen a los viejitos que están por pensionarse o que ya se pensionaron, a los jóvenes que van a tener que mantener esos fondos. Muchachos de 20, 25, 30 años, 35 años, ustedes son los que van a cargar la carga terrible que le va a imponer el gobierno de Gustavo Petro para gastar, hacer demagogia, no para invertir, que es lo que hacen los fondos de pensiones de manera más que exitosa. Gran parte de los activos que tienen los fondos de pensiones son el producido de su rentabilidad. Ese es un manejo profesional y serio. Cuando la plata se gasta, la gasta.